Primero que nada, este video contiene spoiler, así que les doy la alerta de spoiler por si no han visto Moon Knight. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal si ya han visto alguno de mis videos y si no pues bienvenidos. El tema de hoy es uno que me hacía mucha ilusión traerles al canal porque apenas terminó la serie yo dije se viene video. Me gustó mucho esta serie, el personaje de Moon Knight me gusta mucho, Mark como personaje también. Debo decir que mi personalidad favorita de Mark es Steven. Y sí, el día de hoy vamos a analizarlo psicológicamente y ciertas cositas de la serie, así que empecemos. Moon Knight es una serie que Marvel sacó en Disney Plus en este año 2022. Esta cuenta la historia de Mark Spector, sus inicios como el superhéroe Moon Knight, su relación con la mitología egipcia y su autodescubrimiento. Sin embargo, la serie no empieza con Mark como nuestro protagonista, sino con Steven Grant, que es un hombre que trabaja en un museo y es experto en mitología egipcia por ser muy fan de esta. Solo hay una cuestión y es que Mark y Steven comparten la misma cara y el mismo cuerpo, pero no son la misma persona. Resulta que Mark tiene trastorno de identidad disociativo. Esto quiere decir que tiene más de una personalidad dentro suyo. Vamos a analizar esto un poquito más con el DSM-5 para ver qué es exactamente este trastorno y ver cuáles son las características que Mark presenta que son parte del trastorno en sí. Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir como una experiencia de posesión. Esto quiere decir que las personas que lo padecen pueden tener dos o más personalidades dentro de sí. Con personalidades me refiero a cómo se ven y cómo actúan. Las personas con este trastorno hasta caminan y hablan diferente cuando cambian de personalidad. Lo podemos ver en Moon Knight. Cuando está Mark podemos oírlo hablar con un acento más americano y verlo caminar más erguido y seguro. Pero cuando está Steven, su acento es británico y su voz es más suave y su caminar es más temeroso, hasta camina un poco encorvado. All the organs would come out except for the heart. El manual indica que esta perturbación de la identidad implica la percepción que tiene la persona sobre sí misma, el afecto hacia otros, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción del mundo, el conocimiento que posee e incluso el funcionamiento sensitivo motor. Todo esto que nombré es diferente para cada personalidad, porque por ejemplo esto de que afecte a la memoria explicaría por qué Steven tiene recuerdos muy diferentes de su infancia a los que tiene Mark, o por qué Steven sabe cosas sobre la mitología egipcia. Además, el manual también indica que estos cambios pueden ser percibidos tanto por las personas que lo rodean como la persona que lo padece. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante, y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido diario. La persona puede no recordar cosas que hace durante el día y no es como un olvido normal como cuando vas a la cocina, abres la refri y no te acuerdas de qué estabas buscando. No, aquí pueden encontrar papeles en sus bolsillos con letras que ni siquiera reconocen y no acordarse ni siquiera de quién los escribió o quién los puso ahí, como un ejemplo. En la serie, por ejemplo, Steven no recuerda tener un depósito donde guardara tantas cosas sospechosas, porque esto lo hizo Mark. Tampoco recuerda que su madre hubiera sido violenta con él, a diferencia de Mark. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Como en la mayoría de trastornos, si es que no es en todos, estos síntomas que ya mencioné deben volverse un problema para la persona para que este trastorno pueda ser diagnosticado. Si la persona experimenta malestar o esto afecta su vida de alguna manera, esta necesita tratamiento. Es claro que Mark necesita tratamiento, pues también hay cosas que no recuerda al igual que Steven, solo que estas son más graves, como el asesinar personas de la nada sin saber ni siquiera cómo. Creo que el ser fugitivo y no saber cómo has matado personas es suficiente malestar. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural religiosa ampliamente aceptada. Siempre en el manual se deja en claro que para que los síntomas se perciban como algo fuera de lo normal, estos no deben ser algo común en la sociedad o en la cultura en la que se encuentran. Si en el entorno en el que vive el individuo tener diferentes personalidades es algo común, entonces no se diagnostica. En la serie no es así que esto no aplica. También se especifica que estos síntomas no deben confundirse en los niños con amigos imaginarios o juegos que utilicen la imaginación. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Sí, ciertas características de ese trastorno pueden ser causadas por drogas o alcohol o por alguna enfermedad que no tiene nada que ver. Pero esto no quiere decir que las personas que experimenten estos síntomas o algunos de ellos padezcan del trastorno. En el caso de Mark, pues no es así, él sí tiene el trastorno. Volviendo al personaje principal, quiero resaltar las grandes
las diferencias que hay entre sus personalidades. Mark y Steven, que son personalidades tan distintas entre sí, que de inmediato puedes reconocer cuando habla uno y cuando habla el otro. Claro, esto gracias a la buena actuación de Oscar Isaac, que es quien los interpreta. También está Jake Lockley, pero a él lo conocemos muy por encima en la escena postcréditos del último capítulo, así que no voy a ahondar mucho en él. Mark es una persona que se muestra segura de sí, conflictuada, valiente, arriesgada, alguien que haría lo que sea para proteger a quienes ama, y que no tiene ningún problema con aceptar la misión de Honshu, el dios que luego hace convertirse en Moon Knight. Por otro lado, Steven es una persona temerosa, hasta podría ser que ansiosa, muy inteligente y con una capacidad de retención de información muy grande. Es amistoso, sensible y algo friki también. Por último está Jake Lockley, que parece un asesino sin remedio que habla en español y que está dispuesto a llegar hasta el final con Honshu. También podemos ver que las expresiones faciales de los tres son muy diferentes entre sí. Ahora hablemos de los trajes, porque cuando invocan a Honshu se les otorga un traje que está muy relacionado con su personalidad. No hemos visto el traje de Jake, pero sí hemos visto los de Mark y Steven, así que esos son los que vamos a analizar un poquito. El de Mark se parece más a las vendas que lleva Honshu como ropa, hasta un poco asimila a las momias. Tiene una armadura y armas punzantes, una capa y todo eso. Mientras que el de Steven es un traje blanco con máscara. Para mí se parece mucho al traje de Deadpool. Hasta pelea con 2 barras en la pelea final de la serie. Creo que no tiene armas su traje. El traje de Moon Knight de Mark tiene mucho que ver con su personalidad de mercenario, que sabe pelear y que está dispuesto a matar si es necesario. Lo protege para una pelea y tiene armas para que pueda defenderse y atacar cuando quiera. Mientras que el de Steven, de Mr. Knight, es más elegante y pulcro, no tiene ni una sola mancha. Es sencillo y carismático al igual que él. Pasando a la historia del personaje, les voy a dar un dato interesante sobre el trastorno de identidad disociativo. Resulta que la mayoría de personas que lo padecen lo desarrollaron en su infancia después de un trauma. Este puede ser físico, sexual o emocional. Además, otro dato es que las personalidades que la persona va desarrollando se denominan alters, y la personalidad principal o base, que es la que utiliza el nombre real de la persona, es conocida como el anfitrión. Mark es el anfitrión y Steven y Jake son alters. Esto queda claro en el episodio 5, el psiquiátrico, que es cuando comenzamos a explorar la vida de estos personajes y descubrimos que el primero en existir fue Mark. No se sabe cuándo desarrolló a Jake, pero sí se sabe de Steven, y es que él fue producto del maltrato físico y emocional por parte de su madre, mezclado con la culpa y la tristeza de la pérdida de su hermano menor. La mente de Mark creó a Steven para poder escapar de la realidad tan difícil que le estaba tocando vivir. No necesitas ver eso, nunca debiste verlo, ese fue el punto de crearte. Los niños tienen la capacidad de separar su mente tanto que pueden llegar a este resultado, debido a que no poseen un sentido de la identidad tan definido como los adultos. El nombre de Steven Grant salió de una película que a Mark le gustaba mucho, y es que puede pasar que las personalidades de los alters pueden estar basadas en personas reales que han muerto. En este caso, Mark se basó en su ídolo, un explorador de tumbas al estilo Indiana Jones. Las personas con este trastorno pueden bloquear estos recuerdos de infancia por lo fuertes que son. Puede que ni siquiera se enteren de que pasaron por algo traumático. Bueno, no solo las personas con este trastorno, pero específicamente en este suele pasar. Ya que Mark creó a Steven para evitar su realidad, Steven no recuerda nada de lo que hacía su mamá de la misma forma en la que lo hace Mark. Steven incluso cree que su madre está viva hasta el punto en el que se entera de que no es así. Bueno, yo espero ver mucho más tanto de Mark como de Steven, y quiero ver cómo se relacionan con la personalidad tan caótica de Jake. Suele pasar que el anfitrión o la anfitriona tienen una relación, digamos, armoniosa con los alters, y esto es lo que pasa al final de la serie con Mark y Steven, pero ninguno de ellos sabe que Jake existe, y creo que eso será algo muy interesante que veremos en el futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y aguantarme hasta el final. Ya saben que pueden seguirme en Twitch si quieren ver mis directos. Hago directos los martes, los jueves y los sábados. También pueden seguirme en mis otras redes sociales que les dejo en la descripción de este video. Y si les gustó el video pueden darle like, compartir, comentar, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita si quieren que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.